Hola, en este video se empezarán a explicar los indicadores financieros. Vamos a empezar con los indicadores de actividad. Estos son indicadores que también son llamados de eficiencia operativa porque van a medir qué tan eficiente ha sido la compañía usando los activos. Los activos son los que generan las ventas. Estas ventas también fueron generadas con los costos que también se están llevando a los activos. Entonces vamos a ver unas razones, unos ratios que van a medir esa eficiencia operativa. Son indicadores que miden la relación entre balance general y estado de resultados. Por esto es mejor utilizar promedios con las cuentas del balance. El primer indicador que vamos a ver se llama rotación de activos. Es un indicador muy general. Es solamente la relación que existe entre los activos totales y cómo estos activos totales generaron ventas. Entonces igual a ventas sobre activos totales, y lo más recomendado es utilizar la segunda fórmula, que sea promedio de activos totales. Este promedio de activos totales estaré diciendo los activos del periodo anterior son los que ayudaron a generar esas ventas que tenemos hasta la fecha de corte, y a la fecha de corte el balance cerraron con unos activos finales. El promedio entre estos dos me estaré diciendo cuáles fueron los activos que se utilizaron para generar esas ventas. Cuando algunas veces utilizamos la primera fórmula es que se utilizan las ventas de la fecha de corte y los activos a la fecha de corte, pero esas ventas fueron acumulativos de muchos días antes, desde el 1 de enero hasta esa fecha de corte. Entonces por eso es más ajustado utilizar un promedio entre la fecha de corte anterior y la fecha de corte actual, que eso es activos iniciales más activos finales sobre 2. El resultado de este ratio es una buena forma de medir la empresa en que sus activos son de cierto valor, cuánto es lo que está generando en ventas. Lo clave en este indicador es identificar si las ventas son más grandes que el total de activos o más bajas. Estaría diciendo que la empresa genera más ventas de lo que valen en este momento los activos, y ese valor es una inversión. Entonces lo ideal es que esa inversión genere más dinero. El segundo indicador es un poco más ajustado que el anterior, pero solamente está utilizando los activos fijos. Es un poco más específico. Ya le quita todos esos activos corrientes, solamente se quedan los no corrientes, pero los que se llaman activos fijos, propiedad, planta y equipo más intangibles. Acá vamos a medir que estos activos fijos generan unas ventas. Lo ideal es tener unas ventas mayores que los activos fijos, al igual que el anterior, tener estos indicadores mayores aún. Ya específicamente en el capital de trabajo vamos a ver las rotaciones de los activos de corto plazo. Entonces se analizan cada cuánto rotan los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. La rotación de inventarios mide las veces en el año en que el inventario es vendido, y estas ventas son las que generan efectivo o cuentas por cobrar. Es una forma de realización de este inventario. Es una eficiencia. Entre más rote este inventario es mucho mejor. Si el indicador dice 1, es que el inventario se vendió una vez al año. Si dice 2, se vendió 2 veces. Que uno lo puede hacer un promedio y decir que se vendió cada 6 meses. Si se vendió 12 veces, una rotación de 12 veces, entonces es una venta mensual. El inventario rota dentro de la empresa mensualmente. No estaré diciendo exactamente que genera efectivo, pero sí genera una venta. Hay ventas de contado y ventas de crédito. Todo esto depende del modelo de negocio de la empresa. No sabemos con un indicador de este que diga 30, que diga 5, que diga 10, no sabemos si es bueno. Para eso siempre hay que compararlo, y con las metas internas que tenga la compañía, ahí sí vamos a concluir si son buen indicador o mal indicador. Entonces los indicadores solos no dicen nada, siempre hay que acompañarlos con una comparación. Esta relación se hace igual con el costo de ventas sobre el promedio de inventarios. El inventario del periodo anterior más inventario del periodo actual sobre 2 es el promedio de inventarios, y como el inventario está al costo, se mide la relación con los costos de ventas. Este mismo indicador anterior se puede hacer un ajuste, así como ya lo mencioné rápidamente, de cuántas veces rotan en el año. Y eso se hace igual con estas fórmulas, que es 1 sobre rotación de inventarios sobre 365. Si es 365 es porque estamos utilizando estados financieros anuales. Si estamos utilizando estados financieros a corte a septiembre, hay que calcular los días de base, no 365, sino menos, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre. Entonces, 1 sobre esto nos va a decir cuántos días en promedio rota el inventario. Por ejemplo, una rotación, o sea, el indicador anterior si nos dice que es 1, el inventario rota 365 días, o sea, rota una vez.
Si ese indicador anterior hubiera sido un 2 en este punto, rota 2 veces al año, entonces eso son más o menos 180 aproximadamente, son 2 veces que va a rotar. Cogiendo esta fórmula, podemos pues ordenar estos numerador y denominador que da de esta forma. Recordando que si estamos utilizando esta fórmula, es mejor utilizar esta otra, que es con promedios. Estas se resumen en esta otra última. 365 sobre la rotación de inventario. Días promedio en que los inventarios se demoran en convertirse en efectivo o en cuentas por cobrar. Observaciones. Los inventarios, ya hemos visto en el curso que dependiendo de la empresa, tiene 3. Materias primas, producto en proceso, producto terminado. El cálculo anterior es el que más se usa y es suponiendo que la empresa tiene un solo inventario. Lo más ajustado es que si la empresa tiene los 3 inventarios, utilizar desde el primer indicador, desde acá, el promedio de inventarios de materias primas. Algo que no vemos en el balance general si somos externos a la empresa. Si somos internos, podemos hacer esa rotación mucho más ajustada. Tampoco vemos el inventario de productos en proceso. Solamente vemos un inventario general y estamos suponiendo que todo eso junto va a rotar tantas veces. Con empresas comercializadoras no tenemos ningún problema. Seguramente el único inventario es producto terminado sin ninguna transformación y eso es lo que se va a vender. Entonces sería lo más ajustado posible, pero para empresas comercializadoras. Y lo mismo pasaría con el numerador. El costo de ventas tocaría también separarlo. El costo de las materias primas, el costo que ya se tiene en un producto en proceso, que es igual al de las materias primas, más la mano de obra, más todos los costos y gastos que se tuvieron que utilizar para transformar esa materia prima en producto en proceso. Siguiente indicador en la rotación de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar fueron generadas a partir de las ventas. Entonces por eso en el numerador tenemos ventas y abajo el promedio de cuentas por cobrar. Nos va a decir cuántas veces en el año la compañía recauda, tiene esos cobros a sus clientes. Es algo promedio, algo muy generalizado. Esto depende de si hay aumento en los créditos hacia los clientes, las rotaciones van a bajar. Si le decimos que los clientes nos paguen en más días, las rotaciones van a bajar. O tenemos clientes con problemas y no nos han pagado, son morosos, estas rotaciones se van a empeorar, van a bajar. Entonces el indicador cada vez baja. Y cuando baja, los días aumentan. Algo que estaría afectando la liquidez. Pero recuerde que todo esto se debe acompañar un análisis comparativo con la empresa, con los objetivos internos y con las empresas de benchmark. Lo mismo que podemos hacer en los días, se resume en esta última ecuación, 365 si estamos utilizando estos financieros anuales sobre la rotación ya calculada. Días en promedio en que la empresa le cobra a sus clientes. Recuerde que es un cobro de las ventas a crédito. Entonces acá se puede hacer otros comentarios en que estamos utilizando las ventas, suponiendo que el 100% de las ventas fueron a crédito. Si somos internos en la empresa, podemos fácilmente separar esto, poner en el numerador las ventas que son a crédito, separarlas de las que fueron de contado, porque las fueron de contado ya no las estamos utilizando en estos indicadores de rotación. O sea, lo más eficiente es cobrar de contado todo lo que se vende. Por último, que es de las cuentas del CATNO, la rotación de las cuentas por pagar, son lo que se demora la empresa para pagarle a sus proveedores. Eso está a partir de las compras. Las compras no las vemos en el estado de resultados. Las compras hay que hacer un cálculo. Por ejemplo, en el balance vemos cuánto fueron el inventario inicial, cuánto arrancó y cuánto finalizó. No sabemos cuántos fueron las compras. Y en el estado de resultados vemos los costos de ventas. Entonces podemos hacer un ajuste en hacer lo siguiente. La empresa empezó con un inventario inicial y terminó con un inventario, digamos, mayor. No siempre pasa, pero para explicarlo, digamos que terminó con un inventario mayor. Entonces el inventario final es mayor. El remanente, este diferencial, son las compras. ¿Cómo se calculan las compras? Va a ser igual costo de ventas más inventario final menos inventario inicial. Esto es una distancia. Inventario final, le restamos el inicial, tenemos las compras. Pero recuerde que este inventario final también está asociado a los costos de ventas. No estamos suponiendo que todo se va por el inventario. Es un ajuste, es lo más aproximado que podemos hacer y lo que más se usa. Y es el que se utiliza en este indicador. Solo el promedio de las cuentas por pagar. Lo mismo que los 3 indicadores anteriores o 2 indicadores anteriores, 365 sobre la rotación, nos dice los días en promedio en que la empresa
se demora para pagarle a sus proveedores. También estamos haciendo el supuesto de que todo lo que se le compra al proveedor es a crédito. Él nos otorga crédito. Pero es lo que más se utiliza y es lo que siempre vemos en los reportes de los sectores y de las empresas. Ya viendo los tres anteriores, las tres rotaciones anteriores, podemos identificar el ciclo de conversión de efectivo. Vemos primero el ciclo de operación. El ciclo de operación de una empresa normal, digamos que acaba de empezar, que es lo más fácil de entender. Habla con su proveedor, le solicita un inventario. Supongamos que el proveedor le otorgó crédito, le estamos debiendo ese inventario. Se lo vamos a pagar más adelante. Pero empecemos. El ciclo de operaciones. Llega el inventario, lo tenemos, se generan unas cuentas por pagar. Inmediatamente está reportado también como un inventario. Digamos que está un producto en proceso hasta que llega producto terminado este día. O sea, esto es una X, una línea de tiempo. Este día se logra vender, supongamos que se vendió también a crédito, se compra y se vende a crédito y se generan unas cuentas por cobrar, unos días de cuentas por cobrar hasta que el cliente nos paga. Desde el momento en que tenemos el inventario hasta que recaudamos la venta se llama el ciclo de operación. Pero ¿dónde está el ciclo efectivo? Lo importante es el efectivo. El efectivo está desde que le pagamos al proveedor por ese inventario hasta que recibimos de la venta por parte del cliente, le hicimos el cobro y recibimos esa entrada de dinero. Entonces el ciclo efectivo lo vemos acá, desde este punto hasta este otro punto. Que viéndolo como distancias es igual. Días de inventario, que es esta distancia, más cuentas por cobrar, menos cuentas por pagar. O sea, tenemos que botar esta distancia para obtener estos días. Días de inventario, los días de cuentas por cobrar, menos los días de cuentas por pagar. Que si se acuerda del CATNO, es similar al cálculo. Sumamos los activos corrientes, restamos el financiamiento espontáneo y nos da el CATNO. Acá el ciclo efectivo estamos haciendo lo mismo. Los días que se demora el inventario en generar una venta, los días en que esa venta que se vendió a crédito se convierte en efectivo, en entrada real de dinero, menos los días que el proveedor nos está financiando el ciclo de operación. Al igual que el CATNO puede dar positivo, puede dar negativo. Si da positivo, quiere decir que el proveedor no nos está financiando el ciclo de operación completo. La empresa no necesita todo el financiamiento, no hay ningún problema. Si es negativo, o es, digamos primero que es cero, el proveedor no está financiando totalmente el ciclo de operación. O sea, estas cuentas por pagar llegarían hasta el último día. Y si es negativo es que las cuentas por pagar son más del ciclo de operación. El proveedor nos financia mucho más de lo que se necesita la empresa de activos corrientes, algo que no está malo, no tiene problemas, también depende del sector. Y en ejemplos anteriores ya le habíamos visto que, por ejemplo, en el éxito tiene este ciclo de efectivo negativo, CATNO negativo, trabaja mucho más con el dinero de terceros que con el dinero propio. Entonces el ciclo de efectivo es un acompañamiento del análisis anteriores que nos va a servir mucho para esta primera fase, por esta segunda fase del curso, que son los indicadores financieros. Vamos a ver unos ejemplos y notarán que en los ejemplos las unidades ya están estandarizadas. Se pueden hacer comparaciones entre empresas. Como son indicadores, ya es un resultado estandarizado aunque se puede hacer comparaciones. Ahora el último indicador de rotación, como ya sabemos que es el CATNO. Sabemos que el CATNO depende de las ventas. Lo ideal es que si aumentan las ventas, aumente el CATNO. No siempre pasa, pero este indicador nos estaría diciendo eso. Numerador ponemos ventas y abajo tenemos el CATNO. Como el CATNO son de cuentas corrientes del balance general y son la relación entre balance general y estos resultados, se utiliza promedio del CATNO. Recordando que tenemos dos formas fáciles de hacer el CATNO. La forma rápida, activos corrientes menos pasivos corrientes, o un poco más ajustada es quitar lo que es financiero, activos financieros y pasivos financieros de estas cuentas y quedaría más o menos de esta forma.